Inquietud en el Partido Socialista ante los frentes abiertos que tienen. No lo decimos nosotros, lo reconocen ellos mismos en privado. El 4M, las encuestas en contra, el caos con el fin del estado de alarma. Vamos a analizar todo ello y también el papel de la ministra Yolanda Díaz. Habla de derogar la reforma del mercado laboral de Rajoy, pero si miramos los documentos enviados a Bruselas, no aparece esta medida. ¿Lo llevará a cabo o le pasará como a Iglesias, que no logró cumplir lo que prometía? Y además, quédense, porque vamos a analizar las polémicas imágenes de fiestas de este fin de semana y las consecuencias que tienen. Aparte, obviamente, de las sanitarias, están las turísticas. Vamos ya con todo. Y en el PSOE hay nerviosismo ante el caos desatado tras el fin del estado de alarma y las últimas encuestas que otorgan la victoria al Partido Popular en las próximas elecciones. Fuentes socialistas hablan de esta inquietud por la cantidad de frentes abiertos que tienen y que deben corregir si quieren salvar los muebles. Jorge Sainz, cuéntanos. ¿Qué tal, Ana? Pues efectivamente hay cierto nerviosismo en el PSOE por las circunstancias que se están viviendo tras el batacazo electoral en Madrid. Hablamos, por supuesto, de la subida de impuestos, hablamos de la gestión caótica del estado de alarma, pero es que además todos estos frentes que tiene el gobierno conviven a nivel de partido con las primarias que se están celebrando, que acaban de empezar en Andalucía, y la propia crisis que vive el PSOE de Madrid, que recordemos se ha nombrado una gestora para conducir el partido a su renovación, con lo cual mucho nerviosismo y peticiones de voces socialistas de calmar los ánimos y tratar de ir a un caso tras de otro, no intentar atacar todos los frentes al mismo tiempo. Hemos escuchado al presidente Sánchez comparecer desde Atenas, pero ha obviado pronunciarse sobre los temas más candentes. Es el resultado de las elecciones del 4M, también lo que ha ocurrido este fin de semana. ¿Cuándo se espera que hable de estos asuntos? Bueno, efectivamente, hoy hemos escuchado al presidente en Grecia, solo ha hablado del estado de alarma, pero su gran intervención, o donde esperamos que se pronuncie sobre el batacazo del Partido Socialista en Madrid, es mañana miércoles en la sesión de control al gobierno. Recordemos que hay una pregunta del líder del PP, Pablo Casado, en la que pregunta directamente si cree que tiene el respaldo de los españoles, con lo cual lo más probable es que Sánchez se pronuncie sobre el resultado de Madrid el miércoles en el Congreso. Jorge Sainz, muchísimas gracias. Gracias. Y Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, tiene el foco puesto tras la marcha de Pablo Iglesias. Se queda ahora ella como la gran defensora de los trabajadores y en este sentido se ha comprometido públicamente a derogar la reforma laboral de Rajoy de 2012. Lo que está planteando, en definitiva, es una gran enmienda colectiva hasta lo que, digamos, a lo que se ha hecho en nuestro país hasta los momentos actuales. Una gran enmienda colectiva a unas prácticas públicas que no han sido del todo correctas y que han sido disfuncionales. Bueno, esto es lo que dice públicamente, pero la gran pregunta, Juan Delgado, es ¿realmente puede cambiar algo? Bueno, las palabras de la ministra Yolanda Díaz han causado una gran sorpresa entre los empresarios e incluso en las filas del propio gobierno. Y es que en los últimos meses Yolanda Díaz había mostrado una actitud bastante conciliadora con los empresarios, mucho más en línea con Nadia Calviño, con la vicepresidenta económica. Hasta ahora la idea que tenían compartida entre ambas era que cualquier medida que se llevara a cabo sobre el mercado laboral, tenía que ser consensuada con los sindicatos y con los empresarios. Casualmente, el mensaje de la ministra de Trabajo se produce solamente 6 días después del 4M, es decir, del batacazo electoral de Unidas Podemos y de la salida de Pablo Iglesias de la política. Esto nos lleva a hacer una interpretación bastante factible, y es que el endurecimiento del discurso de Yolanda Díaz probablemente obedece a una estrategia mucho más política que práctica, es decir, es un gesto a las bases y al electorado de Unidas Podemos que se ha quedado a falta de tener referencias. Se ha quedado huérfano, ¿no? Totalmente. Y claro, Juan, ¿nos podemos permitir derogar la reforma entonces? Pues yo creo que no, lo tiene clarísimo Bruselas y de hecho lo tiene clarísimo también la propia Nadia Calviño. No hay que olvidar que en mayo de 2020, es decir, justo hace un año, la vicepresidenta económica tiró por tierra el pacto que firmaron PSOE, Podemos y Bildu para sacar adelante la derogación de la reforma laboral. Aquello produjo un monumental incendio, quizá el mayor que ha vivido el gobierno de coalición durante la legislatura. Llevar a cabo esa enmienda colectiva o a la totalidad de la que hablaba ayer Yolanda Díaz
Es bastante complicado, en primer lugar, porque estamos a las puertas de recibir la primera remesa de fondos europeos, un dinero que tiene que llegar precisamente a cambio de efectuar una serie de reformas, no de derogarlas. Y hay otro hecho que es bastante significativo. En la lista de reformas que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas no aparece ningún tipo de mención explícita a una posible derogación de la reforma laboral. ¿Qué va a pasar? Lo más lógico es que se avance en una serie de medidas para mejorar el empleo en España, como pueden ser la simplificación de contratos, la lucha contra el paro juvenil o las reformas sobre la negociación colectiva. Pues veremos en qué queda. Juan Delgado, muchísimas gracias. A vosotros. Y los cambios en el mercado laboral se incluyen en el plan de reformas enviado a Bruselas para conseguir a cambio los millonarios fondos europeos. Hablamos de cientos de folios, algo confusos y poco precisos en algunos puntos. Impuestos, jubilaciones. Nuestra compañera Alejandra Alcese nos resume lo que sabemos hasta ahora. El Gobierno ha enviado a Bruselas el plan de recuperación en el que desgrana las inversiones a las que va a dedicar los 72.000 millones de euros que va a recibir de Bruselas y también las reformas que se compromete a hacer a cambio de recibir esos fondos. El objetivo principal es transformar la economía del país en una economía verde y digitalizada. También se quiere modernizar la administración pública, incluyendo la educación, el Sistema Nacional de Salud y la justicia, impulsar a las pymes, modernizar el turismo y potenciar también otros sectores como el audiovisual o el del deporte. El Gobierno, sin embargo, ha sido menos preciso con la parte de las reformas. En materia de pensiones, irá haciendo reformas de manera progresiva a lo largo del periodo, empezando por aquellas en las que ya ha conseguido o está cerca de conseguir un acuerdo con los agentes sociales. Dejará para más tarde todas esas que son un poco más incómodas para la opinión pública, que se realizarán hacia 2024 o incluso después de las elecciones generales. Respecto a las cuentas públicas, el Ejecutivo consiguió cerrar el año 2020 con un déficit público del 11% del PIB. A día de hoy, las reglas fiscales en Bruselas están desactivadas, pero cuando vuelvan a entrar en vigor, previsiblemente en el año 2023, inevitablemente habrá que hacer un esfuerzo de contención presupuestaria. Sin embargo, el Gobierno no contempla bajar el gasto público. Nunca más escucharemos a un gobierno que le diga a sus conciudadanos que toca ajustarse el cinturón. Si el Ejecutivo no quiere recortar el gasto, no le quedará más remedio que incrementar sus ingresos públicos, mediante subida de impuestos o aumento de las contribuciones que hace la sociedad. De hecho, el plan encubre algunas medidas, como por ejemplo el pago por el uso de carreteras o autovías, que entrará en vigor en el año 2024. En materia laboral, el Gobierno se propone principalmente reducir la temporalidad y para ello quiere reducir el número de tipos de contratos hasta un máximo de 3, siendo el contrato indefinido el contrato estándar, y también quiere implementar un sistema muy similar al de los ERTE para que cuando haya situación de crisis o recesión económica, las empresas no tengan que recurrir a los despidos. Se comprometen también a mejorar la eficiencia del gasto, a gastar mejor, aunque en este punto no quieren dar mucho margen de maniobra a la AIREF. De hecho, no será esta autoridad independiente la que revise las políticas públicas antes de que se puedan aplicar, sino que el Gobierno no quiere que nadie se meta ahí y este trabajo lo realizará un instituto dependiente de uno de sus ministerios, es decir, del propio Gobierno. La AIREF seguirá trabajando evaluando las políticas públicas a posteriori, pero no podrá pronunciarse antes de que se apliquen. Y les hablamos ahora de las polémicas imágenes que se han dado el fin de semana tras el fin del estado de alarma. Ya se han analizado desde el punto de vista sanitario, político, pero queremos hablarles de otro enfoque, el turismo. Los expertos advierten de que estos comportamientos, aparte de poner en riesgo obviamente la salud y echar por tierra los esfuerzos de los últimos meses, advierten de otro fenómeno. La campaña del turismo de verano está en riesgo, dicen. ¿Por qué? Nos lo va a contar Borja Negrete. Eso es, Ana. Ahora parece evidente, ¿no?, que después de las imágenes que hemos visto este fin de semana, pues va a haber un aumento de contagios, de ingresos en UCI, quizá de fallecimientos no tanto debido a la vacunación, pero hay un punto que parece que pasa desapercibido, que es el efecto que va a tener en el turismo, porque pudiera parecer que estas imágenes pues va a llamar a mucha gente que va a querer venir a España de fiesta y demás, pero lo cierto es que, tal y como nos dicen desde especialistas en salud pública y gente que trabaja en el turismo, es que los países, para proteger a su población, van a imponer restricciones para viajar a España. Cosa que ya estamos viendo, porque incluso antes de que terminase el estado de alarma, Reino Unido ya había metido a España en el grupo de países ámbar, es decir, aquellos países donde
no está recomendado viajar y que además los británicos que vengan a España tendrán que hacerse una PCR a su vuelta y una cuarentena de 10 días. Y eso en esta situación actual, o sea que con el aumento de incidencia que va a haber, podemos esperar que la cosa vaya a peor también en cuanto a restricciones. Para que te hagas una idea de la importancia del turista británico en España, en 2019 fueron los que más vinieron a España, 18 millones, y además en zonas muy turísticas como Mallorca o Comunidad Valenciana, suponen el 20% de los turistas o el 40% en el caso de Comunidad Valenciana. De hecho, hay hoteles en estas zonas que ni siquiera han abierto esperando a que lleguen estos turistas. Hay que tener en cuenta también el importante gasto que supone la llegada de turistas a nuestro país. Tenemos un gráfico, ¿no?, para que lo puedan ver. Aquí sí, está. Eso es, efectivamente. Bueno, aquí yo creo que queda bastante claro, ¿no?, que Reino Unido, esto es lo que gastaron los turistas entre junio y septiembre de 2019, que fue el último verano normalito que tuvimos, ¿no? Bueno, pues vemos que Reino Unido, los viajeros de Reino Unido gastaron 8,9 millones de euros. Es prácticamente el doble que los turistas alemanes. Ya hemos dicho las restricciones que tiene Reino Unido, pero es que Alemania, que está en segundo lugar con gasto de 5,3 millones, ya tiene a 12 comunidades autónomas donde dice que no hay que viajar, donde es mejor no viajar, solamente 4 ahora mismo, pero bajo condiciones muy razones justificadas, que serían Galicia, Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana. Los terceros que más gastan son los franceses, a continuación los países nórdicos, que también han puesto cuarentena a los ciudadanos que viajen a España, y en quinto lugar los que más gastan son los italianos, con 1,7 millones. Bueno, para conseguir que el turismo vuelva es esencial la campaña de vacunación, y en este sentido el presidente Pedro Sánchez avisaba de que en 3 meses se podría alcanzar esa llamada inmunidad de grupo. Un tercio de la población adulta en España cuenta ya con al menos una dosis administrada. La mitad de ese tercio de la población adulta ya cuenta con una pauta completa. Hoy vamos a llegar a los 6 millones de españoles y españolas con pauta completa. Estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos a salvo con este 70% de población vacunada? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues principalmente los inmunólogos nos dicen que, ojo, con el coronavirus a lo mejor no consigues la inmunidad de rebaño con un 70% de la población vacunada por un par de razones. Una es que las vacunas contra la COVID no son un 100% eficaces, es decir, cada una tiene su eficacia, y entonces eso quiere decir que ese 70% de la población que podría estar vacunada, 33 millones de personas, no serán 33 millones de personas protegidas contra la COVID, ¿no? Porque vemos que la de Johnson & Johnson tiene una eficacia de más del 60%, por ejemplo. Eso quiere decir que de cada 10 que se la pongan, 6 no van a tener un COVID grave. Entonces, ojo, a ver, eso es lo que dicen que para que hubiese una inmunidad de grupo tendría que haber como un 90%, una cosa bastante importante. Y luego no nos olvidemos de otra cosa, que es que con este virus importa que es la inmunidad de España, pero también del resto de zonas del mundo, porque eso daría lugar que otras zonas que no están tan vacunadas puede proliferar una nueva cepa resistente, que es el mayor temor que tienen ahora los especialistas en salud pública, y que por lo tanto nos lleve otra vez a la casilla de salida, a tener que vacunar de cero, otra vez las restricciones. No queremos ni pensarlo, vamos. Ni pensarlo, o sea que ojalá, vamos, sigamos vacunando a buen ritmo, que las farmacéuticas manden dosis y a todas partes para poder llegar a esa inmunidad. Y sobre todo, no bajar la guardia, ¿verdad, Borja? Sí, no bajar la guardia, porque ya hemos visto los daños, las consecuencias que va a tener también para el dinero de los españoles. Para la salud y el dinero. Muchísimas gracias, Borja Negrete, por toda esta explicación. A ti. Bueno, las imágenes de este fin de semana, con las aglomeraciones de miles de jóvenes en algunos de los principales puntos del país, ha desatado un aluvión de críticas y comentarios contra los jóvenes. La ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, cargaba contra esta generación. Escuchen. Lo que tenemos que hacer es reprochar, ¿no?, el comportamiento sobre todo de la gente joven, ¿no?, que ante el cansancio también de la pandemia pues, necesitaba expresar quizás su felicidad de una manera que claramente no es la adecuada en un momento en el que todavía estamos combatiendo la pandemia. Se está poniendo el acento en esta generación, en su comportamiento, pero quizá hay que ampliar el foco. En este sentido, Rubén Arranz lanza el dardo del día. Querido espectador,
hay algo que como sociedad creo que es un error en el que no podemos caer, porque resulta fatal, que es el de señalarnos los unos a los otros, de caer en ese cainismo que consiste en señalar al vecino y, digamos, estar buscando siempre las vueltas y estar buscando siempre sus imperfecciones. Observe lo que ha ocurrido en las televisiones durante los últimos días, desde el pasado sábado, cuando se convocaron los botellones justo en el momento a medianoche que terminó el estado de alarma. Se han mostrado decenas de imágenes de jóvenes que hacían botellones en las plazas, que bailaban, que hablaban sin mascarilla, que no cumplían las medidas de seguridad, y es cierto, es algo imprudente, es algo que no tenían que haber hecho. Ahora bien, no toda la culpa está en los convocantes, no toda la culpa está en los asistentes, mejor dicho. A nadie se le ocurrió que desconvocar el estado de alarma después de varios meses, un sábado por la noche, iba a traer esa consecuencia. A nadie se le ocurrió realmente que después de 9 meses de restricciones, de toque de queda y de medidas que muchas veces no se sabe si han sido efectivas, más efectivas que efectistas, estas cosas podrían pasar. Generalmente, cuanto más en corto se ata una sociedad, más efusiva es la reacción, más efusiva es la vuelta a la libertad, y eso es algo que los gobernantes debían haber tenido en cuenta. Creo que ha ocurrido desde el principio de la pandemia. Hay, digamos, el riesgo de censurar o proscribir cualquier reacción de alegría y confundirla con cualquier medida preventiva. Es cierto, el virus existe, el virus está en la sociedad, pero no podemos caer en la tentación de juzgar a los demás y de caer en ese cainismo que tan propio es de estas tierras, por la cual parece que siempre estamos mirando lo que hacen los demás y parece que siempre estamos con ese afán censor, con ese afán de convertirnos en Torquemadas. En definitiva, querido espectador, que lo hicieron mal los jóvenes, por supuesto, que deberían haber aplicado un poco más de prudencia, sin duda, que cuando somos jóvenes somos más idiotas que cuando maduramos, por supuesto, eso ha pasado en todas las generaciones, pero, querido espectador, no podemos caer en la tentación de criminalizar a nadie y de culparnos de los problemas que muchas veces son de las propias administraciones. Pero bueno, lo que siempre le digo, querido espectador, esto es lo que hay. Y la pandemia ha transformado el mapa de la hostelería en España y en particular en Madrid. Lugares emblemáticos e históricos fuertemente arraigados como Zalacaín, El Palace y el último, Viena Capellanes, se han visto arrastrados por esta crisis. Ni siquiera sus grandes raíces han podido sostenerles. Nerea San Esteban, cuéntanos. Así es, Ana, pese a que casi todos los locales de hostelería han tenido que recurrir durante este año a la herramienta de los ERTE, no ha sido suficiente para muchos de ellos que han tenido que bajar la persiana en el peor de los casos. Has nombrado el caso del restaurante Zalacaín, también de la emblemática cafetería Ontanares en Avenida de América, pero es que además otros que todavía aguantan abiertos pues han tenido que recurrir al temido ERE, ¿no? A los despidos colectivos. El Hotel Palace es uno de ellos, la vinculación con el turismo es clara, ¿no? Pero también una cafetería mítica en Madrid, como son Viena Capellanes, pues este lunes anunciaba también que va a despedir casi a la mitad de su plantilla, 280 de 600 empleados, es decir, el daño está siendo máximo. Claro, Nerea, nos fijamos en los lugares emblemáticos, pero hay que resaltar que la hostelería se ha visto fuertemente afectada, especialmente en otros lugares con fuerte presencia del turismo, claro. Así es, bueno, Madrid es una comunidad acostumbrada a recibir turistas, pero ni que decir tiene que otros sitios en España donde no solo las medidas han sido más restrictivas que en la Comunidad de Madrid, sino que están mucho más vinculadas al turismo, como es el caso de Islas Baleares, pues este daño ha sido mayor, ¿no? La patronal de Baleares, por ejemplo, decía que un año después del estallido de la pandemia calculaban que cerca del 20% de sus restaurantes no iba a poder volver a abrir, ¿no? Con lo cual el daño en los sitios donde están acostumbrados a recibir a gente de fuera pues es muchísimo mayor. Nerea San Esteban, muchísimas gracias por el análisis de la hostelería en España. Gracias, Ana. Y nosotros en este punto nos despedimos. Aquí termina esta edición de Barra Libre. Ya saben que nos pueden encontrar en la web de vozpopuli.com. También estamos en el canal de YouTube, en Spotify y en la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros, como siempre, volvemos mañana cargadísimos de temas. Y mientras tanto, cuídense, protéjanse, porque recuerden, seguimos en pandemia. Hasta pronto.